Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la física de algo que vemos todos los días, las cosas que se mueven en círculos. Prepárense, porque vamos a poner el universo a girar. A ver, para empezar, lancemos una pregunta al aire. ¿Qué pueden tener en común la Tierra, un ventilador y un disco de vinilo? Suenan como cosas totalmente distintas, ¿no? Pues la respuesta es la física del movimiento circular. Es como, imagínense un hilo invisible que une a todos estos fenómenos que parecen no tener nada que ver. Y es algo que, en serio, define gran parte de cómo funciona nuestro mundo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver que el mundo está lleno de círculos. Después, nos metemos con el lenguaje de la rotación. Vemos la diferencia entre ir a velocidad constante o ir cambiando. Y al final, vamos más allá del círculo. Un camino súper claro para que todo quede perfecto. Bueno, arranquemos con la primera parte, el mundo en círculos. Y la idea principal aquí es que esto no es física de pizarrón, ¿eh? No es algo abstracto de un laboratorio. Está literalmente en todos lados, en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movimiento circular? Sencillo. Es un objeto que se mueve en un círculo, siempre a la misma distancia de un punto en el centro. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. Aunque vaya a la misma rapidez, su dirección de velocidad está cambiando todo el tiempo. Y créanme, esa pequeña frase es la clave de todo. Y cuando decimos que está en todas partes, no es broma. Pensemos en lo más grande, la Tierra girando sobre su eje. Ahora en algo del día a día, las ruedas de un coche, las aspas de un ventilador, y si nos vamos a lo más pequeño, hasta los electrones en un átomo. Es, de verdad, un patrón fundamental de la naturaleza. Listo. Ahora que sabemos qué es y dónde está, vamos a la siguiente parte. Para poder analizarlo bien, necesitamos hablar su idioma. Así que vamos a aprender el vocabulario clave, el lenguaje de la rotación. A ver, aquí está nuestro kit de herramientas. Para que se entienda fácil, pensemos en una rueda de la fortuna. El eje es ese punto en el centro que no se mueve. El radio, pues la distancia del centro a nuestro carrito. La velocidad angular es qué tan rápido damos la vuelta, ¿sí? Luego, la velocidad tangencial, imaginen que el carrito se suelta. ¡Pum! La velocidad a la que saldría disparado en línea recta, esa es. Después viene la aceleración centrípeta, que es súper importante. Es esa fuerza que nos empuja hacia el centro y evita que salgamos volando. Y por último, dos fáciles. El periodo es el tiempo que tarda una vuelta completa y la frecuencia es cuántas vueltas damos por segundo. Con esto ya estamos listos para analizar lo que sea. Ok, de todos esos conceptos, hay uno en el que tenemos que poner especial atención, la velocidad angular, que se escribe con la letra griega omega. Básicamente, nos dice qué tan rápido cambia el ángulo mientras algo gira. Es la medida clave de la rotación. Si este concepto queda claro, todo lo demás encaja como un rompecabezas. Bien, ya que hablamos el mismo idioma, vamos al centro de todo esto. Resulta que hay como dos tipos principales, dos sabores de movimiento circular. Y de eso se trata esta sección, de entender la diferencia entre el movimiento uniforme y el acelerado. Aquí se ve clarísimo. Por un lado, el movimiento circular uniforme, o MCU. Aquí la velocidad de giro no cambia. Es constante. El ejemplo perfecto. Un ventilador que ya está a su máxima velocidad y ahí se queda, parejito. Por otro lado, tenemos el movimiento circular uniformemente acelerado, el MCUA. Aquí la velocidad de giro sí cambia. Es el mismo ventilador, pero justo cuando lo prendemos y empieza a acelerar, o cuando lo apagamos y empieza a frenar. Al final, todo depende de una cosa, si hay o no aceleración angular. Ok, profundicemos un poquito en el MCU. Hay una frase que puede sonar un poco a trabalenguas, pero es clave. En el MCU, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. A ver, ¿qué significa esto? Módulo es simplemente la rapidez, digamos los 50 km por hora. Pero el vector incluye esa rapidez y la dirección. Entonces, aunque la velocidad sea siempre de 50, como el objeto está girando, la dirección en la que se mueve está cambiando a cada microsegundo. Y aquí viene lo que es una de las ideas más geniales de la física. Ese cambio constante de dirección, incluso si la rapidez es la misma, se considera una aceleración.
y es una aceleración que siempre apunta hacia el centro del círculo. Por eso se llama aceleración centrípeta. Es como una cuerda invisible que jala al objeto y lo obliga a mantenerse girando. Bueno, para que esto no se quede solo en la teoría, veámoslo con números. Imaginen una rueda girando a 120 revoluciones por minuto. Los cálculos nos dicen que da 2 vueltas por segundo. Pero miren el último dato. La aceleración centrípeta es de casi 24 metros por segundo al cuadrado. Ojo, eso es más del doble de la aceleración de la gravedad. ¡Una locura! Bien, ahora pasemos al otro lado, el MCUA. Aquí la cosa se pone un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque ahora no solo está cambiando la dirección, también está cambiando la rapidez del giro. Y eso significa que tenemos 2 aceleraciones jugando al mismo tiempo. La centrípeta, que ya conocemos, la que nos mantiene en el círculo, y una nueva, la tangencial, que es la que hace que el giro sea cada vez más rápido o más lento. Pongamos otro ejemplo de la vida real. Un ventilador de techo, cuando lo encendemos. El proceso es muy claro. Le toma 5 segundos llegar a su velocidad máxima. Y durante ese tiempo, su aceleración angular es constante. Para lograrlo, da un poquito más de 4 vueltas completas. Este es un ejemplo de libro de lo que es el MCUA. Muy bien, ya dominamos los círculos en un plano, en 2 dimensiones. Pero, ¿qué pasa si le agregamos una tercera dimensión? ¿Qué pasa si combinamos ese giro con un movimiento hacia adelante? Pues entramos en el fascinante mundo de las espirales. A esto se le llama movimiento helicoidal, y no es más que un movimiento en 3D que combina las 2 cosas que ya vimos, un camino circular y un avance en línea recta, todo al mismo tiempo. La forma más fácil de visualizarlo es pensar en un resorte o un sacacorchos. Es literalmente la suma de los movimientos que acabamos de analizar. Y no, esto no es solo una curiosidad de la geometría. Es algo increíblemente común. Lo vemos en cosas mecánicas como un tornillo que entra en la madera o las aspas de un helicóptero. Pero lo más alucinante es que también está en la biología. La mismísima doble hélice del ADN es un movimiento helicoidal. Es otro de esos patrones que, una vez que lo aprendes, lo empiezas a ver por todos lados. Bueno, ya para ir cerrando, creo que la idea más importante es esta. Si miramos desde lo más pequeño, como los átomos, hasta lo más inmenso, como las galaxias, el movimiento circular no es solo una forma de moverse, no, es uno de los patrones base, de los planos fundamentales con los que está construido el universo. Y este gráfico lo deja clarísimo. Este patrón se repite en todas las escalas imaginables, en lo microscópico con los electrones, en nuestro día a día con las ruedas y los ventiladores, y en lo cósmico con planetas y galaxias enteras girando sobre sí mismas. Es sencillamente universal. Así que terminamos con esta reflexión. Ya vimos un patrón universal que va desde el giro de un electrón hasta la órbita de una galaxia. Y esto nos deja con una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué otros patrones así de fundamentales, así de increíbles, se estarán escondiendo a plena vista, esperando a que alguien se fije en ellos?